Soy Daniel Pernas de DPS Trading y aquí estamos con un nuevo video resumen. Tal y como se preveía, estamos inmersos en unas semanas bastante moviditas y esta que entra ahora no va a ser menos porque tenemos la reunión de la Fed el próximo miércoles. Respecto a la reunión del Banco Central Europeo, no hubo sorpresas. Se mantienen los tipos en un 4,5% después de un ciclo de 10 subidas consecutivas. La explicación que dio Lagarde es que las anteriores subidas de tipos de interés siguen transmitiéndose con fuerza a las condiciones de financiación, lo cual está frenando cada vez más la demanda y ayudando con ello al descenso de la inflación. Por otra parte, explicó que la decisión ha sido unánime y que solamente es una pausa en el ciclo, no es necesariamente el final del mismo. Como suelen comunicar habitualmente, las próximas decisiones dependerán de los datos que vayan saliendo de inflación subyacente, crecimiento, empleo y demás. Lagarde reitera que mantendrán los tipos en niveles suficientemente restrictivos durante el tiempo que sea necesario. Además, insiste en que es demasiado pronto para hablar de recortes futuros en los tipos. Por la parte del programa de reducción de balance, lo mantiene sin cambios. Respecto a la reunión de la Fed del próximo miércoles, es muy improbable que haya movimientos de tipos en esta reunión. De hecho, si nos vamos a la herramienta de CME Group, nos da una probabilidad del 99,5% de que se mantengan tipos en el 5,5%. Según esta misma herramienta podemos ver las probabilidades de las próximas reuniones. Si nos vamos a la reunión de la Fed del futuro mes de mayo, nos da una probabilidad del 36,7% de que los tipos de interés sean inferiores a los actuales. Pero ya si nos vamos al mes de junio, la probabilidad de que los tipos sean inferiores a los actuales ya sería del 59%. Y si nos vamos al mes de julio, esta probabilidad aumentaría a casi el 77%. ¿Qué quiere decir con esto? Que el mercado ahora mismo está descontando que sobre mediados del año que viene va a haber bajada de tipos. Ahora bien, estas probabilidades cambian según los datos que vayan saliendo y según los comunicados de la Fed, así que vamos a ver si tras la reunión del próximo miércoles hay algún tipo de cambio en este sentido. Ahora vamos ya a pasar a los gráficos. Recuerda que si estás viviendo en España, con el cambio de hora, esta semana la bolsa de Estados Unidos no va a abrir a las 3:30, sino que abrirá a las 2:30 y cerrará obviamente también una hora antes. Esto es así porque en Estados Unidos no se cambia la hora hasta el próximo domingo 5 de noviembre. Ahora sí, 2 segundos para el disclaimer. ¡Arrancamos! Vamos a comenzar por el Nasdaq 100, índice tecnológico que continúa consolidando las fuertes subidas previas. La semana pasada marcábamos una importante zona de soporte de corto plazo en esta directriz que venía uniendo mínimos y esta semana hemos perdido la directriz, lo cual no ha sido positivo. Ahora la siguiente zona de posible soporte a vigilar sería la paralela a la directriz que viene uniendo máximos. Sería esta línea discontinua roja. Si desde aquí rebotase el precio, esto se convertiría en un canal descendente. De momento en esta consolidación de corto plazo aún no hemos llegado al primer nivel de corrección proporcional Fibonacci, al 38,2%. Este nivel pasaría por la zona de los 13.970 y el importante nivel del 61,8% estaría en la zona de los 12.720. Si nos vamos al SP500, también continúa consolidando. Esta semana ha perdido la zona de soporte de los 4.195, esta zona sombreada amarilla. A partir de ahí más caídas y ahora tendría primera zona de soporte los 4.048, la zona de 3.808 y los mínimos del año pasado donde vino toda esta recuperación. Después vamos a ver el gráfico del VIX, un gráfico que decíamos que nos podía dar muchas pistas. De hecho todavía sigue con el objetivo activado en la volatilidad, con lo cual hay que seguir teniendo precaución al menos hasta que cumpla ese objetivo o hasta que lo anule. Una vez que cumpla el objetivo de volatilidad yo estaría atento a posibles señales alcistas en el precio. Ya estamos teniendo un poquito de miedo en el mercado. Esta semana va a ser bastante importante, además con la reunión de la Fed. Los precios seguramente se vayan a mover mucho. Veremos si a partir de ahí el miedo se extrema y veremos si a partir de ahí los índices nos dan alguna pauta de giro que nos indica pensar que estas consolidaciones de corto plazo han terminado. De momento, repito, precaución y nos pasamos ya al siguiente índice, el Dow Jones. Bueno, en el Dow Jones podemos dar por anulados los objetivos alcistas que habíamos marcado. No todos los objetivos se acaban cumpliendo y aquí ya habíamos avisado de empeoramiento de la situación técnica. Primero, tras perder esta doble directriz que venía uniendo mínimos, a partir de ahí la media empezó a actuar de resistencia, además teníamos el peligro del VIX y tras perder la zona de los 32.540 terminó anulando el objetivo. De momento está corrigiendo, ahora tendría siguiente zona de soporte los 31.429 y después ya muy alejados los mínimos del doble suelo en el entorno de los 28.660 puntos. Zona de resistencia a la zona de la media y niveles de 34.160.
Respecto al Russell 2000, una semana más comentamos el nivel que debería de superar para mejorar su aspecto técnico, serían los 2033-2034. De momento queda muchísimo para superar estos niveles, de hecho con las últimas caídas el precio se ha situado en la zona de soporte importante, zona de los 1644 puntos. En caso de perder este nivel sería una nueva señal negativa y después ya el siguiente soporte a vigilar sería el 61,8% de lo que había subido previamente. Estamos hablando de esta zona en el entorno de los 1524. Ya yéndonos para Europa, vamos a empezar por el DAX, que había perjudicado el aspecto técnico tras perder el soporte que marcamos en la zona de los 15.456. A partir de ahí, esta zona que antes era soporte ahora está funcionando de resistencia. Estas últimas caídas se podrían enmarcar dentro de una especie de canal descendente y ahora tendría primera zona de soporte la directriz que viene uniendo mínimos y después ya niveles de 14.458. Primer nivel de resistencia la directriz que une máximos, la zona de la media y la zona sombreada azul. Si nos vamos al Eurostoxx, también perjudicó su aspecto técnico tras perder la zona de soporte de los 4.200. A partir de ahí, al igual que el DAX, esta zona que antes era soporte ahora está funcionando de resistencia. También tendría resistencia en la directriz que une máximos y la zona de la media de 200 sesiones. Zona de soporte importante, esta zona pivote dibujada en color amarillo. Estamos hablando de niveles de los 3.985-4.000 aproximadamente. Ya en caso de que pierda esta zona, la siguiente estaría en el entorno de los 3.800 y muy importante el 61,8 que pasaría por niveles de 3.728 puntos. Si nos vamos al IBEX, también continúa consolidando desde que perdió esta directriz que viene uniendo mínimos. La consolidación llega desde la zona de resistencia de este antiguo hueco bajista. A partir de ahí, tras perder la directriz, la zona de la media de 200 sesiones está actuando de resistencia. Esta semana habría perdido el soporte de los 8.966 y ahora ya la siguiente zona importante de soporte estaría en los 8.500. No quiere decir que ahora la corrección llegue a los 8.500, pero en caso de que profundicen las caídas, la zona de los 8.500 es una zona muy importante de soporte a vigilar. Nos vamos a ICAC, índice francés, que también se encuentra consolidando y que está en una zona de soporte clave, zona de los 6.792. Veremos si es capaz de respetarla. En caso de perderla, habrá que estar muy atentos a la zona de los 6.426. ¿Por qué? Porque es el 61,8% de esta última subida. Si nos vamos al MIB, índice italiano, en el largo plazo continúa con el objetivo activado por segundo impulso alcista hacia niveles de 33.900. En el corto plazo se encuentra consolidando, tiene primera zona de soporte los 27.078, después la zona de los 26.000 y niveles de 24.730. Nos vamos ahora ya al gráfico del VIX, índice de volatilidad, un gráfico donde llevamos ya semanas avisando de que nos estaba alertando que a corto plazo en las bolsas podría haber peligro y nos está dando un poquito la razón. Está habiendo incrementos de la volatilidad, de hecho todavía tiene un objetivo pendiente activado hacia niveles de 25 aproximadamente y con aumentos de volatilidad normalmente esto trae aparejado caídas en renta variable. Veremos si termina cumpliendo este objetivo alcista en volatilidad. Creo que esta semana podría ser clave. Veremos qué ocurre a partir de la reunión de la FED. A ver si se produce ya este último tirón, que el miedo se extreme, que nadie quiera estar en bolsa y a partir de ahí, si los índices dejan alguna pauta de giro, quizás pudiera ser interesante incorporarse. En el apartado de acciones vamos a empezar por una compañía que me habéis pedido, Barrick Gold, compañía que en el largo plazo ha tenido unos altibajos bastante importantes. Esto es normal debido al sector en el que opera y en el corto plazo, técnicamente, tiene una primera zona de soporte importante en esta doble directriz que viene uniendo mínimos. Desde aquí ha venido un rebote hacia la zona de la media y también tiene soporte importante en este entorno de los 12.50, 13.50 dólares. En cuanto a resistencias tendríamos la zona de la media, los 17,80 y después este entorno conformado por la doble directriz que viene uniendo máximos y por niveles de 20,61. En caso de dejar atrás estas zonas de resistencia, no descarto que venga una continuidad del rebote para ir a testear la siguiente zona que estaría en el entorno de los 25,20. Pero bueno, quedaría mucho para este escenario porque de momento la media está en fase descendente y queda mucho para batir los 20,61. De todas formas, más allá de soportes y resistencias, no tiene ninguna estructura activada y como sabéis, a mí me gusta ir a lo fácil y aquí no lo veo tampoco excesivamente claro.
Nos vamos a la siguiente. Esta es una compañía que hace tiempo habíamos analizado, Broadridge Financial Solutions, y aquí la habíamos analizado porque tiene todavía activado un objetivo por rectángulo hacia niveles de $232. Fíjate que el aspecto técnico de largo plazo es bastante positivo, con una zona de soporte importante en este entorno de los 129,44. Aquí te había dejado una estructura de un pequeño rectángulo que acabó cumpliendo y después activó una estructura mayor con el objetivo que hemos comentado hacia niveles de 232. Ahora bien, cuando te activó el objetivo decía que no era el mejor punto de entrada tras estas fuertes subidas previas. Decía que quizás si viniese una corrección a la media se podría vigilar. Bueno, la corrección ya ha llegado. Sí es verdad que aquí te activó una especie de hombro cabeza a hombro, aunque la neckline es descendente, lo cual quita fiabilidad y los hombros están bastante descompensados. En todo caso, perder la directriz no fue positivo para corto plazo y a partir de ahí vinieron caídas. Ahora estaría en la primera zona de soporte como es la media. En caso de que vengan más caídas, la siguiente zona sería esta amplia zona entre los 155,20 y 159,20. Estamos ya entrando un poquito en sobreventa con el RSI en 26. Yo aquí tendría un poquito de paciencia dada la situación del mercado y le exigiría que además de tener este objetivo activado por rectángulo, aquí me dejase en el corto plazo alguna pauta de giro, alguna vela, algún pequeño rectángulo, alguna divergencia o algo similar. Bien, nos vamos ya a la siguiente, nos vamos a Endava, una compañía que la última vez que la analizamos decíamos que tenía una zona de resistencia muy importante en esta zona sombreada amarilla, entre los 60,50 y 61,50. Si superaba esta zona daba una clara señal positiva porque estaría activando una estructura de doble suelo, pero justo desde aquí han venido caídas. Ahora tendría primera zona de soporte los 47,50 y después el entorno de los 44,62. Por tanto, ya esto se podría empezar a considerar un rectángulo. En caso de perder la parte baja, daría una nueva señal negativa, pero ya estamos entrando un poquito en sobreventa y en caso de que den una recuperación y sea capaz de superar resistencia, que la media se gira al alza y que empiece a funcionar de soporte, esto sería un escenario ya bastante positivo que nos daría un objetivo alcista mínimo hacia la zona de los 76,80. Eso en caso de que bata resistencia. Nos vamos a otra empresa del mismo sector, EPAM Systems, una compañía que en el largo plazo tiene una zona de soporte importante en esta directriz que une mínimos y después ya en el entorno entre los 150 y 165 dólares. Eso para medio largo plazo. Para más corto plazo marcamos una zona de resistencia importante en esta zona sombreada azul y justo desde aquí han venido las últimas caídas. Ahora tendría primera zona de soporte los 198 dólares, primera zona de resistencia a la media y también la directriz que une máximos. Al igual que en Endava, en caso de superar resistencia, en este caso en caso de superar la zona de los 272 y en caso de que la media se gire al alza y empiece a actuar de soporte, serían las primeras señales a vigilar alcistas en EPAM. Nos vamos ahora a una compañía muy interesante europea, compañía del sector de lujo, Hermès, que al igual que otras compañías del sector de lujo se encuentran corrigiendo, se encuentran sufriendo un poquito caídas de corto plazo y de hecho aquí todavía tendríamos activado un objetivo por rectángulo hacia niveles de 1606 aproximadamente. Está aguantando un poquito mejor que otras, Louis Vuitton está corrigiendo de momento un poquito más, tanto Hermès como Louis Vuitton son compañías que me gustan mucho, son compañías siempre a vigilar en correcciones. Louis Vuitton ya lo hemos analizado mucho en el canal y ahora por eso traigo un poco a Hermès. Aquí por tanto lo que tenemos es una corrección de corto plazo con este objetivo bajista activado, pero de momento está actuando bien la zona de soporte de estos antiguos máximos. Estamos hablando del entorno de los 1640 aproximadamente. Como primera zona de soporte tendríamos los 1788 y la zona de la media de 200 sesiones que está en fase descendente. En caso de que profundicen las consolidaciones, después podríamos encontrar soporte en la zona de los 1570 y después ya en niveles de 1422 y en el 61,8% de lo que lleva de subida. El 61,8 pasaría por la zona de los 1378. Acción muy interesante a vigilar, desde máximos lleva una caída aproximada de un 20%, no suele dar muchas oportunidades Hermès para incorporarse a la tendencia, la última la dio con esta cuña bajista que terminó rompiendo al alza y con esta divergencia alcista. Veremos ahora, hay que estar muy atento a posibles señales, se trata de una compañía de mucha calidad y que es difícil que a medio o largo plazo lo haga mal. A pesar de estas caídas, la valoración a nivel fundamental no es que esté precisamente barata, pero es que este tipo de compañías de tanta calidad suelen cotizar a múltiplos elevados. Y lo dicho, a nivel técnico, en caso de que te forme aquí alguna
una pauta de giro, yo la tendría muy en cuenta. Si te estás preguntando con qué broker operar, una alternativa muy interesante es XTB, que tiene 0 euros de comisiones en acciones y en ETFs al contado. Además tiene la ventaja de que te permite invertir en acciones fraccionadas, es decir, no tienes por qué comprar la totalidad de la acción, y esto es importante, por ejemplo, en compañías como Hermès, que está cotizando a niveles elevados. Aquí, por ejemplo, si no tuvieses los 1.748 euros para invertir en esta compañía, en vez de comprar una acción, podrías comprar, por ejemplo, la 10ª parte de la compañía, que en vez de estar pagando 1.748 estarías pagando 174 euros. Digo la 10ª parte, pero tú ahí lo puedes fraccionar como quieras. Esto es beneficioso, por tanto, para poder acceder a compañías que cotizan a valores altos y para poder diversificar de manera adecuada tu cartera. Por tanto, te voy a dejar el enlace a este interesante broker, que es el que personalmente yo utilizo para invertir. Te lo voy a dejar el enlace en comentarios. Ahora sí, nos vamos ya a la siguiente acción. En este caso volvemos a Bolsa Americana, Interactive Brokers, una compañía que en el largo plazo ha tenido buen comportamiento, pero con altibajos bastante importantes. Fíjate que aquí pasó de los 78 dólares a 33, aquí pasó de los 82 a 51, o en el pasado de los 33 a los 12 dólares. Por tanto, compañía que tiene importantes drawdowns y ahora en el corto plazo ha hecho algo peligroso, y es que ha perdido la zona de la media con este importante hueco bajista. De momento lleva una corrección de un 17%, ha perdido la directriz que venía uniendo mínimos, por lo que yo le exigiría que el precio avisase de que estas correcciones de corto plazo han terminado. De momento precaución por este hueco bajista y porque quizás la media ahora empieza a girarse a la baja. Tiene zona de soporte importante de largo plazo, los 70,66, y si nos vamos a un gráfico semanal también tendría soporte en la zona de la media de 200 sesiones en semanal, que ahora mismo pasaría por niveles de 72 dólares. Nos vamos a la siguiente, Moncler, otra compañía del sector de lujo, al igual que Hermès o Louis Vuitton. En este caso se trata de una compañía más pequeña, pero que también tiene bastante calidad. Técnicamente habría cumplido ya un objetivo por rectángulo roto a la baja, y con estas caídas de corto plazo de un 28%, a nivel fundamental la valoración ya está bastante atractiva. Eso en cuanto a fundamentales. A nivel técnico, de momento hay que tener precaución, porque además aquí te dejó este hueco bajista, pero ya estamos entrando en zona de sobreventa y aquí te ha dejado una vela de indecisión el viernes. Si reducimos el zoom, vemos que tiene una zona de soporte importante en esta directriz que viene uniendo mínimos, después también en la zona de los 40,50 aproximadamente y en niveles de 34,40. Si continuase la corrección y llegase a esta zona, aquí sería una confluencia de estos dos soportes y habría que estar pendientes a pautas de giro. Nos vamos a Nvidia. Recientemente he subido el análisis de las acciones FAN, incluyendo también Nvidia, Tesla y Microsoft, y bueno, aquí en Nvidia concretamente decíamos que un posible escenario era la formación de hombro, cabeza, hombro. Una figura que finalmente terminó por activarse. El objetivo de esta figura bajista sería hacia la zona de los 321 aproximadamente. Ahora bien, repito, yo no me pondría bajista en Nvidia porque me gusta, no me cansaré de repetirlo, me gusta tener siempre las mayores probabilidades a favor, y aquí, a pesar de tener este objetivo bajista activado, la media de 200 sesiones está en fase ascendente y podría actuar de soporte frenando las caídas del precio. En todo caso, el que venga comprado de antes por este hombro cabeza hombro invertido que avisamos en el canal, a partir de ahí el precio se multiplicó. El que venga de antes comprado, tras ver esta figura, pues quizás aquí sea prudente reducir algo el riesgo que viene desde atrás. Es decir, sería prudente recoger parte de las ganancias acumuladas con este hombro cabeza hombro invertido. Ahora, en caso de que se den correcciones, pues si nos vamos a un gráfico semanal y trazamos un Fibonacci, tampoco pasaría nada porque se produjesen estas correcciones, sería una corrección proporcional a lo que había subido previamente y el precio se encuentra un poquito alejado de la media en semanal. Si se dan estas correcciones y la media sigue subiendo, pues aquí por esta zona pues habría que vigilar si da nuevas señales alcistas. Nos vamos a la siguiente, Pfizer, compañía que me habéis pedido. Me habéis comentado que era una compañía que estaba a priori interesante, una compañía que estaba a priori barata, pero bueno, quizás también lo pudierais pensar cuando cotizaba 38 dólares, también cuando cotizaba 35 o cuando cotizaba 33. De momento la tendencia, al menos en el corto plazo, es bajista, realizando máximos y mínimos decrecientes. Tendría primera zona de resistencia los 34 dólares y la zona de la media de 200 sesiones. Con estas caídas
Estamos próximos a una zona de soporte importante, a la directriz alcista que viene uniendo mínimos de largo plazo. Veremos si aquí viene algún tipo de recuperación. En caso de perder la directriz, la siguiente zona de soporte estaría en el entorno de los 23,44. Si aquí en este entorno te formase alguna estructura de vuelta y la media se girase al alza, pues podría ser interesante. De momento se encuentra corrigiendo y más allá de que está cerca de una posible zona de soporte, no tenemos mucho más. Nos vamos a la siguiente, Thermo Fisher. Aquí la última vez que la analizamos estábamos por aquí y comentábamos si desde aquí viene una recuperación y es capaz de superar la directriz bajista principal, estaría activando una estructura de triángulo simétrico al alza. Sin embargo, no fue capaz de rebotar desde esta zona de soporte y en caso contrario proponíamos como escenario vigilar la paralela a la directriz que une máximos, es decir, vamos a borrar esto. Tras perder esa directriz que unía mínimos, decíamos que la siguiente zona de soporte a vigilar era esta doble directriz que une mínimos. Desde aquí de momento ha venido una pequeña reacción del precio, pero mientras la media de 200 sesiones sigue en fase descendente habría que tener precaución. Eso sí, ya la sobreventa empieza a ser bastante importante y a ver si te deja aquí alguna estructura de giro. Tendría primera zona de resistencia en los 474,87, la zona de $500 y la media de 200 sesiones que está en fase descendente. Nos vamos a una acción muy interesante, Ulta Beauty, pero una compañía que se encuentra también consolidando. De hecho, tendría activado un segundo impulso bajista hacia niveles de $335 aproximadamente. Si se llega a cumplir este objetivo, pues lo llevaría a una importante zona de soporte, esta zona sombreada amarilla, zona en el entorno entre los 330 $340. Por el lado de resistencias tendríamos la directriz bajista principal, niveles de $402 aproximadamente, es decir, esta zona sombreada azul, y después la zona de la media que está en fase descendente. En el apartado de divisas tenemos aquí el gráfico del euro-dólar, un gráfico que nos muestra al euro-dólar un poquito en tierra de nadie, comportamiento bastante lateral en los últimos días, tiene zona de resistencia en el entorno de los 1.0694, zona de soporte en el entorno de los 1.0448. Respecto al oro, ha tenido una recuperación muy importante en la zona de soporte que marcamos en el entorno de los 1.803, a partir de ahí rebote fuerte del precio, superando además esta semana la resistencia de los 1.987. Si continúan las subidas, después de atender una zona de resistencia muy importante entre los 2070 y 2093, primera zona de soporte los 1950, la zona de la media y niveles Fibonacci de esta última subida. Si nos vamos a la plata, aquí también hemos tenido subidas con la aparición de este rectángulo, pero en este caso no ha conseguido superar la resistencia que marcamos, esta zona entre los 23.70 y 23.77. En caso de superar esta zona, ya la siguiente estaría en la directriz bajista principal, en niveles de 25, los 25.27 y la zona de los 26.13. Primera zona de soporte los 22.43 y después ya niveles de 20.68. Respecto al petróleo Brent, ha tenido una subida bastante importante desde que habíamos avisado de la aparición de este rectángulo roto al alza. A partir de ahí, subidas importantes en el petróleo, y yo ahora como soportes y resistencias vigilaría como zona de soporte la zona de la media y niveles de 83,70 aproximadamente. Zona de resistencia la directriz bajista principal y niveles de 94. Suscríbete al canal si te ha gustado toda esta información y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún vídeo. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.